creó para su tesis doctoral, que genera historias a partir de una serie de elementos básicos como personajes, acciones, como fulanito de tal mató a fulanito de tal estaba enamorado de ella estaba celosa de él. Entonces hay una serie de acciones y de situaciones preestablecidas, y el sistema lo que hace es generar historias con sabor de los mexicas a partir de esto. Entonces, más o menos una trama se ve así. No sé si alcanza a ver. Apagamos la luz. Sí, porque además hay mucha reflexión. Entonces, estos personajes de las historias de los aztecas, por ejemplo, el Jaguar Knight, están en inglés porque así se hizo una tesis original y luego se ha mantenido para presentaciones en congresos. Pero bueno, son historias, no son historias de los aztecas, son historias que tienen sabor. Entonces, como ustedes ven, son estructuras de lenguaje muy simples, pero que definen una trama de una historia. Es como cuando dicen, ¿de qué se trata la película? Pues llega bonito, entra, mata a todos, después llega la policía, lo busca, él se esconde, y así, es una trama. Entonces, este es el inicio del proyecto, y cuando entró Nora, ella entró para hacer este sistema que se llama el Visual Narrator, que es un sistema que intenta de una manera creativa, ilustrar estas historias. Entonces utiliza toda la ideología detrás de los códices y la metodología de representación. Está en inglés, ¿verdad? Queda una parte en inglés. Entonces, esta parte, tengo varias de estas, está pensada para una audiencia fuera de México, antes hay que explicar qué es un códice, pero ustedes están un poco más familiarizados, pero todos saben que hay una serie de reglas de representación en los códices que dicen mucho más que los eventos, como por ejemplo también dicen el rango de las personas, si son nobles, si son reyes, si son esclavos, dependiendo de cómo están vestidos y del tamaño que tienen y de la posición dentro del códice. Entonces, por ejemplo, los que están sentados y sin zapatos son nobles, porque, por el contrario de lo que uno pudiera suponer, son personas que no necesitan zapatos porque los llevan y los traen. Entonces, además están en una posición cómoda. Y los que están de pie son personas de cuerpo. Este que está aquí es una montaña, y este es el nombre de la montaña, que no recuerdo cuál es. Entonces, toda la manera de representación de los códices es extremadamente interesante, pero se da esencialmente superponiendo conceptos unos encima de los otros. Como les decía, tengo varios de estos. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que los piecitos indican el tiempo, la dirección en la que la gente va, para poder seguir la historia. Y luego, por ejemplo, cuando estos aparecen con los ojos cerrados, quiere decir que están muertos. El estándar para muertos es que lo tiene el ojo cerrado, no es que está acostado ni estiró la pata. Y hay una serie de viñetas que indican distintos momentos, que es parecido a las historietas. Bueno, entonces el Visual Narrator lo que hace es que toma una de estas tramas generadas por el sistema mexica y genera, a partir de estos dibujos, con elementos superpuestos, una ilustración de cada una de estas historias. Entonces nosotros nos hemos preguntado si esto es creatividad computacional o es simplemente creativo. Hay un debate ahí de si la creatividad computacional es lo mismo que ser creativo en el sentido humano. ¿Cuál es el valor de estas historias? Sí. Además de ser interesante para nosotros y divertido hacerlas, ¿tiene algún valor? ¿Nos sirven para algo? ¿Y qué tanto se parecen esto a las historias originales de los mexicas? Todas estas historias se han transmitido de voz en voz, de boca en boca, y entonces no tenemos realmente una idea de cómo eran las originales porque no están escritas. Entonces, estas historias además están fuera de contexto. Son historias creadas ahora con ese sabor, pero no, ¿qué más? Bueno, entonces la creatividad computacional hasta ahora ha sido definida
sobre todo por Margaret Boden, como la actividad que lleva a producir algo que es nuevo, valioso y sorprendente. Entonces esto puede ser un concierto, puede ser un nuevo producto, puede ser una pintura, un libro, lo que sea. O hay un conjunto de personas que no se fijan demasiado en la definición y simplemente hacen cosas que suenan como que lo que está haciendo es interesante y creativo. Entonces la creatividad computacional es nuestro foco y nos interesa saber cómo reconocerla. Por ejemplo, hay gente que sugiere que con un grupo de expertos, por ejemplo en el arte, se puede decir si algo es creativo o no, o se puede preguntar a la gente en general. Y otra cosa diferente es cómo evaluar. Hay una preocupación fuerte en la comunidad de creatividad computacional por saber cómo evaluar la creatividad, sobre todo cómo evaluar la creatividad en el sistema. ¿Cómo sabemos si es creativo? Nora y yo hemos pasado mucho tiempo discutiendo cómo interactúan el diseño y la tecnología. A ella le interesa mucho el uso de la tecnología en el diseño y a mí el diseño en el uso de la tecnología. Entonces hemos llegado a la conclusión de que en lugar de tener tantas herramientas como tenemos, porque todo el tiempo se generan los Photoshops, Illustrator, todas estas cosas que son herramientas para el diseño, lo que queremos es tener herramientas o también sistemas que se relacionen con nosotros de una manera diferente. Queremos que se relacionen de una manera en la que nosotros no tenemos que estar leyendo manuales para aprender a utilizarlas. O sea, que no sean herramientas, que sean algo más que eso, que tengan una relación distinta con nosotros. Esto va para las cosas que se usan en el diseño, pero también para cualquier otro tipo de sistema que utilicemos. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que una buena manera de diseñar los sistemas es que sean creativos, es decir, que uno entre en relación con uno de estos sistemas y el sistema se vaya adaptando y vaya aprendiendo cuál es la tarea que tiene que hacer y cómo se hace esa tarea con uno o con un grupo de personas, y no necesariamente algo como que sale de la caja, tiene un manual que hay que leer y luego uno tiene que acostumbrarse al sistema y no al sistema. Pues por eso estamos interesados en la creatividad, en particular en la creatividad de máquinas. Pero hemos encontrado, y esta es una crítica que hemos hecho, que la creatividad siempre está definida en términos de las necesidades humanas. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que genera un concierto de música, el concierto está diseñado, o debería estar diseñado, para que lo escuchen las personas. Entonces, si es algo bueno en términos musicales, pues es algo que lo van a decidir las personas. Pero entonces la máquina no tiene ninguna manera de saber si está bueno, si está haciendo algo creativo o no. Simplemente está haciendo algo que, pues, a lo mejor le dicen, sí, qué bien lo hiciste, o le dicen, no, qué mal lo hiciste, pero no hay ninguna manera en que la computadora se relacione con ella. Entonces, está pensado para las necesidades humanas. Se entiende generalmente como un sinónimo de genialidad. O sea, no estamos hablando de la creatividad que hacemos todos los días en las pequeñas cosas. Si no tengo un destapador, como me las ingenio para abrir una botella, eso no es una genialidad, pero es algo, es una manera de resolver problemas inmediatos, que son muchas veces creativos. Entonces, un problema es que se entiende muy frecuentemente como genialidad, y nosotros no queremos que los sistemas hagan cosas geniales, sino simplemente que hagan cosas útiles, que sean creativos en ese sentido, que nos ayuden a resolver problemas o que nos den buenas ideas en nuestro trabajo cuando estamos utilizando eso. Frecuentemente, no sé si ustedes alguna vez han estado en contacto con estos sistemas creativos, pero generalmente se hacen en pequeños mundos. Por ejemplo, esta computadora puede hacer pinturas utilizando 5 colores. Y sus pinturas son bonitas, ¿no? Y las vemos y decimos, oh, es interesante sus pinturas, si pensamos que las hizo una computadora y que es un sistema pequeño. Y luego siempre el argumento es, bueno, si trabajamos un poco más de ello y le ponemos más colores, entonces todo se va a generalizar y va a poder pintar como un gran maestro de la pintura. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el problema del mundo de juguete.
sea, generalmente se hace un pequeño experimento que parece que va a funcionar, pero luego, a la hora de tratar de generalizarlo a algo que juegue en las ligas mayores, por llamarlo de alguna manera, es decir, en nuestro mundo, entonces ahí entramos en problemas serios de escala. Entonces, pensamos que no es una buena idea empezar haciendo un sistema de juguete y tratar de generalizarlo, sino que es importante tratar de empezar a hacer el sistema de una vez en el mundo real, como si fuera en serio. Entonces, esto es la visión que yo llamo el genio en la botella. Entonces, se supone que un sistema creativo es un sistema que es un genio en la botella. Está en la botella porque está enlatado, está fuera de contexto, no interactúa con los demás, espera que la genialidad venga de adentro. Y lo de genio es porque esperamos una genialidad, no una creatividad de todos los días. Bueno, entonces, este es el tipo de problema que queremos atacar en nuestro trabajo. Entonces, lo que pensamos es que si lo que nosotros queremos es hacer un sistema que sea creativo y que no empiece a trabajar en el mundo del juguete, pues entonces tiene que trabajar en el mundo real. Y si va a trabajar en el mundo real y tiene que resolver problemas del mundo real, pues además tiene que estar en contexto. Y para ello tiene que trabajar dentro de un equipo. Entonces, lo que nosotros pensamos es que estos sistemas se tienen que desarrollar dentro de un equipo. ¿Y cómo sabemos y cómo podemos evaluar si este sistema lo está haciendo bien? Bueno, porque ya sabemos de antemano que el sistema es creativo. El sistema incluyendo a las personas, el conjunto de personas con el sistema. Entonces, tomamos como ejemplo un proyecto en el que había estado trabajando Nora, que consiste en hacer cortos para televisión utilizando motion graphics. No sé si ustedes saben lo que es motion graphics, son como elementos gráficos, pueden ser cubitos, cuadritos, o letras en distintos tipos de fuente, que están animados, entonces aparecen, se mueven en la pantalla, dan vueltas, hablan, tienen música, etc. Pues para darles una idea, estos En 1944, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges se imaginaba un cuento en el que aparecía un hombre al que no se le podía olvidar nada. Su memoria era tan prodigiosa que mientras nosotros solo podemos percibir de un vistazo a lo mucho 3 copas en una mesa, Funes el memorioso tenía la capacidad de retener todos los racimos y uvas de una pata. Borges nos dice que Funes se sabía las formas de las nubes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en un río poco antes de una batalla. Mientras Borges imaginaba a Funes, justamente por esos años, el doctor ruso Alexander Luria, que no estaba al tanto de la historia del escritor argentino, estudiaba a un hombre que no sabía que tenía una memoria maravillosa, fuera de lo parecida a la de Funes. ¿Acaso no todos recordamos todo? El problema para ellos, incluyendo a Borges, era cómo olvidar. Y esto nos deja un problema a los que no somos, ni de cerca, tan memoriosos. ¿Cómo los olvidamos? ¿Qué nos recuerda? Los imaginantes ven lo que no se puede ver. Entonces, ¿por qué nos interesa este proyecto? Primero, porque está a la mano, es decir, esto es algo con lo que ella participó en este proyecto, haciendo parte del proceso. Segundo, porque es un proyecto que ha ganado muchos premios y tiene además muchas animaciones. Todas estas miden exactamente 1 minuto y fueron creadas para fomentar la cultura, sobre todo la lectura, los niños o jóvenes, no niños, pero jóvenes. Entonces, fueron creados muchos, ustedes los pueden ver en YouTube, están todos allí.
Y bueno, pues como han sido premiados, entonces es evidentemente un grupo de personas que hacen algo creativo. Y nosotros podemos intervenir. Entonces la idea aquí es intervenir. ¿Cómo nosotros podemos crear un sistema que participe de una manera creativa en un grupo de personas que ya hacen una cosa creativa? Pero a lo mejor esperan más posibilidades, pueden hacer mejor, más barato, no sé. Entonces queremos explorar cómo meter algo allí que funcione para la gente que está allí y que aumente su creatividad. Entonces, utilizando ideas del Visual Narrator, de los mexicas, empezamos a pensar cómo hacer esto. Entonces, los imaginantes son, como les decía, motion graphics, que son gráficos en movimiento, y es una serie producida por Televisa, y es un conjunto de personas no muy grande, lo cual lo hace bastante manejable, pero tampoco chiquito, o sea, pueden ser 8 o 10 personas trabajando. Y además tienen distintos roles, algunos son diseñadores, otros animadores, escritores, dibujantes, etc. Entonces, nosotros queremos hacer un sistema que participe en este grupo con algún rol. Entonces, lo que pensamos es, si tienes un grupo creativo y te agregas una computadora, entonces tienes una colaboración entre un grupo creativo y una computadora, o la computadora es parte del equipo, pero es importante que la computadora juegue un rol, que no sea nada más un instrumento para dibujar, una herramienta, sino que sea creativo en el sentido que estaba diciendo. Ustedes se fijan que esto tiene varias ventajas. La primera es que no hay un mundo de juguete. Si la computadora entra a participar en el equipo, se siguen produciendo los imaginantes igual que lo que acaban de ver. Simplemente la computadora juega un rol. Es fácil evaluar a la computadora si lo está haciendo bien, porque los equipos creativos se evalúan internamente. Yo puedo saber si el diseñador lo está haciendo bien, porque yo recibo su trabajo y yo utilizo su trabajo para hacer alguna otra cosa. Entonces yo puedo criticar más fácilmente que nada más decir, parece que está bonito, ¿no? Es mucho más fácil dentro de un equipo saber si algo está funcionando. Bueno, entonces tengo un script, busca el material, que es todo lo que ustedes ven al principio, luego se genera un storyboard, después una animatic, que es algo de lo que voy a hablar ahora, después se hace una producción y una postproducción. Entonces hay un proceso, un equipo, y queremos evitar el problema del mundo de juguete, que ese es el gran coco de todo este tipo de proyectos. Aquí hay otro, imagínate. Este sí es local. Este es sobre el Quijote. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y de alegres ojos, es el autor del Quijote de la Mancha. Escribe Miguel de Cervantes en el prólogo a las Primeras Templadas. Cervantes fue soldado muchos años. Perdió la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él decía que la tenía por hermosa. Esto es lo que pasa con los caballeros de la imaginación. Una pobre labradora se vuelve la bella emperatriz de la Mancha. Una posada es un castillo y unos gigantes están disfrazados de molinos de viento. En las batallas del Quijote, cuando el pueblo se posa, se ve que el ejército enemigo no es más que un rebaño de inofensivas ovejas. El mago de Lepanto, al calor del deseo de ver lo realmente importante, no se detiene ante la contrariedad de su mano mañana. Su espíritu ve más allá de las apariencias, más allá de los límites y discapacidades del ser humano. Bueno, muestro este porque tiene una cosa, tenemos una cosa importante que es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, para hacer una cosa de estas, empiezas con un script, pasas de a una historia que genera Pepe Gordon, y luego la conviertes en un script para hacer una animación. Después buscas material de referencia, si buscas en la red, en libros, y escaneas cosas que se pueden utilizar. Después haces un storyboard. Un storyboard, ustedes
lo conocen, ¿no? Es una secuencia de imágenes que más o menos sitúan cómo se monta la historia. Y después se hace un storyboard animado. A partir de esto se hace una pequeña animación que muestra muchas más cosas acerca de la historia y de cómo se va a montar que solamente el storyboard. Y es esto, el guión animado, lo que nosotros pretendemos que haga nuestro sistema. Entonces, les acabo de mostrar porque ahora les voy a mostrar una animatic, un guión animado, de esa misma imagen. Este que veis aquí, nuestro Guillermo, entrevista y galerías, es el autor de Corazón de la Noche. Escribe Miguel de Cervantes en el prólogo a las novelas populares. Cervantes dice que fue citado muchos años, tras de la mano izquierda de una cabezazo, herida, donde parece que la tiene. Esto es lo que pasa con los poderes. Una pobre labradora se vuelve la hermosa emperatriz de la Mancha, una posada en un castillo y unos gigantes están disfrazados de mortales de viento. En las batallas del Quijote, cuando el polvo se posa, se ve que el ejército enemigo no es más que un rebaño que ese es el deseo de Cervantes, el no puede tanto, no pudo ver más allá de las apariencias, más allá de los límites de las capacidades del ser humano. Bueno, esto es el producto clave para todo el proceso de animación. Nada más para decirme que ya llevo 25 minutos y por mientras. Entonces, cuando se llega a este punto en el proceso, se toman muchísimas decisiones importantes. Esto lo discute todo el equipo y a partir de esto se decide si se sigue adelante y cómo se sigue adelante. Y luego ya se hace la producción final con todos los detalles. Entonces, todo lo anterior es para llegar a este punto. El problema de los animatics es que llevan mucho tiempo hacerlos. Entonces, una vez que llegas a tener uno, pues puedes discutir ciertas cosas que ves allí, pero no puedes volver a hacer otro, no lo puedes corregir porque lleva demasiado tiempo. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, y esto no es nada más claro, no se nos haya ocurrido de la nada, sino que el grupo mismo dice que una computadora podría hacer un animal, o podría hacer varios. Una de las cosas de las ventajas de las computadoras es que todo lo hacen más rápido. Entonces, si pudiéramos crear varios animatics, el equipo funcionaría muchísimo mejor, porque podrían comparar distintas ideas. Entonces, nuestro sistema lo que hace son animatics. Entonces, el problema es generar una narrativa visual a partir de una trama, como hicimos en el Visual Narrator, pero que preserve la historia y siga el mismo contenido emocional original. Eso es algo que ya se hacía en el Visual Narrator, porque la trama original de Mexica ya tenía un contenido emocional definido. Es decir, si yo mato a un caballero águila, entonces el caballero águila pues está muy enojado, está lastimado, yo estoy contento, la princesa está contenta o está celosa, en fin, se puede predecir una serie de tensiones emocionales y entonces se puede construir un perfil emocional de la historia a partir de estas. Y luego ese perfil emocional se puede utilizar para generar la versión visual. Entonces lo que necesitamos hacer es definir cuáles son los momentos clave, qué acciones ocurren, cuáles son los cambios de locación, asuntos relacionados con el tiempo y el flujo de la historia. Esto es lo que se busca en los animatics, se discute al tener un animatic. Tenemos una serie de, si se fijan, esta es la misma trama que vimos antes, y tenemos una serie de tensiones que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, LR quiere decir life at risk, es decir, que si alguien me agrede con un puñal, entonces mi vida está en peligro, y entonces estoy en mala situación. Este que está aquí es uno de los primeros animatics que hizo nuestro sistema. Si se fijan, todos estos elementos fueron tomados, bueno, algunos fueron hechos en hora. Aquí tienes profundidad, y luego tienes nubes o cosas de colores que pasan, que expresan ciertas emociones.
A lo mejor ustedes no lo conocen, pero esto es un animatic para la historia anterior. Se ve muy primitivo, se parece mucho al teatro de las sombras, de las marionetas que hacen en la India. Pero a la hora de preguntarle a la gente, ya con esto ya tienes una cierta idea de profundidad, de los personajes, de qué tipo de imágenes vas a usar, en fin, algo así tan simple ya empieza a ser un poco útil para los equipos. Claro, todavía no llega al que vieron del presupuesto, pero lo que yo quiero que vean es que muestra algunos aspectos como el tipo de ambiente en el que está. Lo pusimos acostado a pesar de que tuviera el observador. Con que tuviera el observador bien serio. Nosotros lo pusimos acostado para que veamos que. Bueno, entonces lo importante de esto es meterlo en un equipo real. Estas son las personas que hacen los imaginantes. Entonces, con muchas frutas hicimos algunas reuniones en donde les mostramos las ideas y ellos decían qué es lo que es importante ver en los animatics, cuáles son las cosas claves. Esa lista de cosas que les mostré hace un momento. Ya está. Definir los momentos clave, qué acciones ocurren, qué cambios de locación. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, estas sesiones son de discusión. Ahí estoy yo. Y entonces, bueno, hay una serie de cosas teóricas acerca de la creación de los animatics, la elección de momento, la elección del cuadro, etc. Que no vamos a entrar en este momento, mucho tiempo. Estos son el mapeo de las funciones, ¿no? De la creatividad, intensidad, calidad. Y bueno, después de esto, quizás esto es lo que es más interesante para ustedes, es que nosotros pensamos que esta idea se puede utilizar en otros medios también. Entonces, a partir de estas ideas hicimos un modelo que llamamos el modelo del aprendiz, que utiliza estas ideas que acabo de describir. Entonces, hay varias maneras en las que una computadora puede ser creativa. En primera instancia puede ser simplemente, bueno, puede participar en un equipo. En primera instancia puede ser simplemente un ambiente. Por ejemplo, el canvas, el lienzo en una computadora, ¿no? Donde yo hago el Photoshop. Es un ambiente donde yo guardo las imágenes, donde tengo pinceles, es simplemente un ambiente. Luego, a partir de ahí, puedo convertirlo en un conjunto de herramientas. Entonces, además de guardar las imágenes y demás, tengo herramientas que generan colores, combinaciones, patrones, etc. Después de eso, puedo convertirlo en un generador, es decir, un sistema que da buenas ideas. Imaginen ustedes que quieren hacer un logo para una compañía. Entonces, el logo tiene que representar la imagen de la compañía, los colores, etc. Un montón de cosas. Entonces, lo puedes hacer utilizando la computadora como un ambiente, todas las ideas vienen de las personas, o puede ser un toolkit en donde los patrones, los colores ya vienen de la computadora, o puede ser un generador que nos da una serie de opciones, genera automáticamente, así como los animatics, una serie de ideas y nosotros decimos, estas son buenas, estas son malas. O puede ser que sea un aprendiz, el siguiente nivel. Bueno, obviamente esto es una jerarquía, se supone que cada vez es más complicado. Puede ser un aprendiz en el sentido de que genera no cosas al azar completamente, sino que genera cosas que son realmente cercanas a lo que estamos buscando. Entonces, un aprendiz, digamos, que genera unos 10 logos, de los cuales ya todos son posibles candidatos, no hay que descartarlos en directo. Porque un generador, si nos da 100, pues son demasiados. Y luego, finalmente, el genio en la botella, pues es el máster o el amo, que es el que es capaz de generarlo todo desde cero y hacer un producto genuinamente útil y creativo. Aquí están otra vez. Entonces, las decisiones que tienen que tomar, dependiendo del nivel, el más simple son formatos, almacenamiento, comunicación, y luego el aprendiz se supone que es capaz de lograr un cierto valor, pues, identificar cuáles son de todos los generados en el nivel anterior valiosos para lo que se busca. Y el máster, bueno, lo que hace es un proceso óptimo. Hasta ahora hemos encontrado
sistemas que ni siquiera se consideran creativos, que son los que están en las primeras dos, como por ejemplo Photoshop o Illustrator, que son herramientas. Pero luego hay sistemas que son más sofisticados, como el Painting Full, que es un proyecto de la Universidad de Londres, en donde tienes un sistema que genera o combina pinturas y genera pinturas con ciertos patrones, si quieres que sea algo deprimente o algo alegre, entonces puede generar ese tipo de cosas. Hasta ahora todos los proyectos están como regenerador y buscando ser aprendiz. Desde luego no conocemos ninguno que sea un máster. Bueno, además, ¿cómo vas a evaluar un sistema así? Bueno, pues las creaciones tienen distintos aspectos y tú puedes innovar en algunos de esos aspectos, no necesitas innovar en todos. Entonces, si nos fijamos nada más en un nivel de abstracción, entonces podemos pensar que puede ser innovador en la estructura. Por ejemplo, yo puedo ser un compositor innovador porque creo una nueva forma de concierto 20 movimientos. Eso es algo que no existía antes, entonces yo soy muy innovador. Pero el resto de la música no necesita ser innovadora, soy innovador en la estructura. O puedo ser innovador en la trama, ¿no? En la estructura en la forma de la armonía, que es la manera en la que cuento la historia. O puedo ser innovador en el rendering o el detalle, la textura en particular. O puedo ser innovador en la remediación. Ahora voy a hablar de la remediación, que es lo que hace nuestro sistema. Entonces, en música podemos hablar de distintos niveles de abstracción. La estructura puede ser muy general, que es la arquitectura de la composición. Luego puede tener una trama, que es la manera en la que están hechos los movimientos, la armonía. Y luego la textura puede ser los adornos, el rendering son los adornos y ya la cuestión completa. En pintura también podemos hablar, también podemos contrastar esta que tiene una composición bastante compleja con distintos planos, etc. O con una pintura en donde la estructura general no es tan importante. Aquí saltaron los ojos. Es diferente la narración aquí y la narración acá. Aquí no hay mucha narración. Lo importante es el detalle en la textura. En esta, lo importante es la narración. O puede ser la estructura lo más importante, como esta foto de Gabriel Orozco. Entonces, lo importante no es el detalle de las medidas o la marca de las latas, sino el hecho de que están ahí combinadas unas con otras. La cuestión de la remediación se refiere a la traducción de una obra de un medio a otro. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, esta que es la película esta de Nombre de la Rosa, que es una remediación de un libro, o este que es un juego a partir de una película, o este es otro juego a partir de una película. Entonces, resumiendo el modelo que acabamos de desarrollar para hacer creatividad computacional, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar una instancia de un proceso que ocurre ya en la realidad, con algo que sabe que ya es creativo, y identificar la parte de ese proceso que la computadora puede participar. Luego, los aspectos que son innovadores, o sea, qué parte, qué aspecto de la creación es la que vamos a innovar, porque además, dependiendo de esa selección, vamos a poder evaluar o no el desempeño de la computadora. Y una vez que tenemos identificado eso, podemos planificar cómo vamos a pasar por cada una de las etapas. Primero ambiente, luego el toolkit, luego el generador, luego la análisis. ¿Qué tipo de cosas le vamos a poner? Entonces puedo yo hacer una planificación del proyecto. Y a partir de ello el equipo puede evaluar el funcionamiento.
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues no tenemos que preguntarnos si el producto es creativo o no, ya está ahí, y sí es creativo. Y la planificación es más sencilla, evitamos el mundo de juguete, la calidad está controlada, y además otra cosa importante es que la gente no técnica se familiariza mucho más con esta manera de trabajar. Si le dices, vamos a hacer un sistema que va a ser una obra de arte, entonces, pero si tú dices, bueno, va a jugar un rol dentro del equipo, entonces vamos a ir evaluando y vamos viendo cómo evoluciona, entonces es algo con lo que sí me puedo identificar. Entonces, esto, por más cliché que es, recuerda que hay una parte del proceso creativo y por tanto el sistema tiene que ser el fracaso. Es importante que haya un fracaso, que se aprenda del fracaso y esto que sea parte del proceso. Entonces, en conclusión, intervenir en un proceso creativo ha sido una experiencia interesante, es una manera muy distinta de desarrollar software. No es lo mismo la manera tradicional, que es tener una serie de requerimientos, después hacer un sistema y después probarlo, que tener un sistema que entra en un conjunto de personas y las personas constantemente lo están evaluando y estás modificando el sistema conforme vas andando. Esto es lo que llamamos desarrollar el software desde dentro. Desde dentro del proceso empiezas a encontrar qué es lo que tienes que hacer. Evita el mundo de juguete y es mucho más fácil planificar. Lo que queremos hacer a futuro, y aquí quizás podemos encontrar más cosas, es explorar otros algoritmos de aprendizaje para la computadora. Hasta ahora hemos utilizado el proceso de probabilidades. De hecho, las redes bayesianas ya no son nuestra primera prioridad, ahora queremos hacer un sistema por refuerzo. Queremos entrar en otros aspectos creativos. Nuestro sistema ahorita lo que hace es una especie de remediación, que convierte en una trama en una animación. Queremos entrar en cómo crear las tramas, cómo reproducir en la parte de la reproducción, porque nuestro sistema lo que hace es crear una especie de script para la animación. A partir de la trama crea un script para la animación, pero luego ese script hay que reproducirlo, y a la hora de reproducirlo pues hay un montón de decisiones que tomar también puede ser creativo. Es como una especie de la diferencia entre componer una pieza de música y ejecutar la pieza de música. Queremos explorar aspectos también que tienen que ver con los sistemas multiagente, y este es parte del proyecto que tengo todavía con la gente del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de Barcelona, en donde hice un sabático el año pasado. Lo que ellos hacen es hacer un modelado con reglamentación en instituciones y sistemas multiagentes, esos conjuntos de computadoras que componen entre sí. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es considerar que algunas de esas computadoras algunos de esos agentes no necesariamente son computadoras, pueden ser personas. Entonces tienes sistemas de multiagentes mixtos. Y además queremos que ese conjunto mixto de máquinas y personas sea creativo, produzca algo, no nada más como en una fábrica, sino que produzca algo diferente, nuevo, novedoso, creativo. Queremos también ver cómo contar historias con imágenes. En esto hay varias aplicaciones. Por ejemplo, en Barcelona también tienen un proyecto en el que generan transparencias para una presentación a partir de un script, de una historia, de una reunión. ¿De qué va a tratar la reunión? ¿Cuáles son los puntos a tratar? Y entonces se puede generar las PowerPoints automáticamente. También quieres, por ejemplo, poder describir una situación que haya ocurrido, una narración con imágenes. Eso puede utilizarse para publicidad o para juegos. Otro punto que hemos explorado es la idea, ahora estoy dando un curso de Internet de las Cosas para los alumnos de la licenciatura, y entonces nos interesa mucho dentro del grupo pensar el Internet de las Cosas más allá, pensar por ejemplo en el Internet de las imágenes. ¿Cómo son las imágenes cuando las imágenes están conectadas todas entre sí? ¿Cómo se comportan?
puede una imagen variar mientras tú pasas por allí, o si una imagen varía, puede otra imagen variar. ¿Y en qué sentido y qué significado tiene todas en conjunto? Queremos también investigar un poco sobre improvisación, que es algo que ya hemos empezado a hacer hace tiempo. Y esa es una idea que quiere explorar Nora, los sistemas evolutivos de diseño. Un proyecto que tiene, por ejemplo, como recordatorio cómo se construye Chapultepec, ¿no? Es una montaña que tiene un chapulín, tiene agua, estas son burbujas de agua, estas son conchitas. Entonces, debajo del Chapultepec pasa un río. Esto es para nuestro personaje, pero lo que les quería mostrar es que un proyecto que quiero hacer con el Ice Lab, que tuvimos aquí la presencia en la Huajujimalpa de Foxtrot, que tiene un laboratorio que se llama ICE, quiere decir Imagination, Creativity, y lo que queremos es reivindicar la manera de pensar de las culturas prehispánicas. Todo el mundo sabe que en las culturas prehispánicas se usaban los códices, que se usaban para narrar leyendas, para narrar la historia, pero ustedes se fijan cómo funcionan estos. En realidad, los códices van mucho más allá, es decir, son instrumentos que muestran la manera de pensar de la gente, cómo vivían y cómo construían su mundo. Es muy diferente del nuestro. Y esto es algo que nosotros no sabemos, nosotros los mortales, ¿no? Yo lo sé porque tengo una colega que es especialista en los códices, y entonces cuando ella me explica cómo funcionan, cómo se representan las cosas, por qué las cosas están arriba, por qué las cosas están abajo, no es nada más una manera de escribir, es una manera de pensar. Entonces, lo que sería bueno es traer este pensamiento a la actualidad y hacer que la gente entienda cómo funciona. Tú puedes hacer, por ejemplo, construcciones de historias contemporáneas utilizando la metodología de los códices. Entonces, en la manera en la que tú representas una historia está la manera en la que piensas, la manera en que concibes el mundo, sus jerarquías, sus relaciones. Esta es la descripción del laboratorio. Entonces, imaginen, por ejemplo, que ustedes, ¿dónde saben esto, no? Y así, camioncito rojo. Así. En fin, todas estas son distintas versiones de Caperucita Roja. Pero imagínense una Caperucita Roja utilizando la lógica de los códices. ¿Cómo la representas? ¿Cómo podrías leerla? Y eso nos haría entender muchísimo más cómo funciona ese mundo, porque no tenemos las historias originales. En fin. Bueno, desde hace tiempo yo estaba interesado en cómo las imágenes interactúan con uno mientras uno las mira o mientras uno se mueve. Entonces, este es un proyecto que hice con Francisco Mata, que pusimos ahí en la galería de la Huajujimalpa, en donde este es un video que tomó él de la frontera. Lo que ustedes ven allá atrás es la frontera, la barra de los Estados Unidos. Está tomada desde adentro de los Estados Unidos, o sea, está del otro lado. Y el video lo que hace es mostrar cómo pasa ese coche que está ahí, que es la borda del patrón. Y entonces tiene un sonido así muy fuerte de las llantas sobre la grava. Entonces lo que sucede es que la persona que está aquí, cuando se mueve, se detiene el video, se oye una voz que dice ¡alto! Entonces te quedas así, y si no te mueves, entonces pasa otra vez, avanza.
Entonces esto que da una sensación de proximidad con la imagen y el sonido del lugar, la idea de estar vigilado en la frontera. Este que ven aquí es la variación de la imagen también se da cuando tú te acercas o te alejas. Si te mueves, entonces empieza a transformarse la imagen. Esta es mi hija y dice que es su versión Minecraft. Pero es muy interesante porque todo ese movimiento y la composición de la imagen se da cuando tú te mueves. O sea, siempre me ha interesado la relación entre las imágenes y el espectador. Este es un proyecto que hicimos para el Año de la Luz, en donde el Año de la Luz era un año en el que se reflexiona acerca de la luz en nuestras vidas. Me parece muy obvio, porque la luz es esencial, pero aquí lo que mucha gente hizo pues, son experimentos así con prismas y la descomposición de la luz y el ciclo de Newton y todo. Pero lo que nosotros nos enfocamos es en la luz como un cambio de estado en la noche. Entonces recuperamos el momento en el que uno se va a la cama y que la luz se extingue y cómo hay cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, aunque eso no está evidente ahí, pero es una manera de reflexionar ese momento en que la luz se acaba durante el día. Y para ello lo que hicimos es reproducir una habitación de niño en donde se supone que el niño se va a dormir y se le lee un cuento, porque ese es el momento así, todos conocemos casi en todas las culturas, de que se acabe el día y cómo cambia la luz. Y escogimos un cuento, no tengo aquí ahorita el nombre de ella, pero se llama Buenas noches Luna. Nosotros le pusimos Buenas noches Tierra a la instalación. Y lo que sucede es que con una tablet tú puedes pasar el dedo y entonces vas viendo cómo va pasando la historia. Y la historia habla de cómo los colores van cambiando en la habitación conforme se va haciendo de noche. Y entonces, conforme se mencionan los colores, las luces cambian en la habitación y van bajando. Y al final, cuando la historia termina, queda todo oscuro. Entonces, esto lo acabamos de mostrar en el CD. La música no es parte de... Eso nada más se le pusieron al video, a la documentación. Entonces, me va pasando las palabras, entonces las luces van cambiando y esto es algo que hacen los niños en la instalación. Bueno, y por último, este es un proyecto que estoy haciendo con Nuria Valverde, del Departamento de Humanidades, también de la UAM, en donde damos una vuelta más de tuerca a la idea de creatividad y entonces nos imaginamos una noción de creatividad que no es antropocéntrica, es decir, que las máquinas pueden ser creativas en sus propios términos y no en términos de los otros. Obviamente esto tiene muchas implicaciones porque lo que sucede es que no sabemos qué es lo que van a hacer y pueden hacer cosas que son valiosas para ellas, pero no para nosotros. Y entonces, pues la interacción puede ser a veces buena, a veces no, a veces útil, a veces no. Pero la idea es que todo esto genere relaciones entre las personas y las máquinas que se van cuajando conforme va avanzando la evolución del sistema y la interacción. Entonces, para probar este sistema, asistimos el año pasado en Barcelona a un coloquio acerca de la gente que padece este síndrome que se llama Lockwood Syndrome o síndrome de enclaustramiento, si ustedes quieren, en español. Entonces imaginamos una persona que está postrada en una cama que no se puede mover. Estas personas a veces pueden mover los ojos, a veces pueden mover un poquito los dedos, pero no más.
se llama Locked-in Syndrome porque es como si una persona estuviera encerrada en su cuerpo. Uno de los problemas, bueno, tienen muchos problemas estas personas, pero se han diseñado sistemas con los que ellos se pueden comunicar con nosotros. Por ejemplo, les puedes poner un tablero donde vas pasando las letras y si mueven un ojo a los ojos, entonces sabes que se refieren esas letras y pueden escribir. Incluso hay un libro de la escafandra y la mariposa que está escrito por una persona con esto. Pero una de las cosas que sucede con ellos es que pasan mucho tiempo solos. Cuando describen su situación, cuando logran... Bueno, lo primero que hay que saber es que están en esta condición. Una vez que se descubrió que hay alguien allá adentro que está consciente, que está encerrado, y entonces empezaron a buscar mecanismos de comunicación. Se descubrió que estas personas dicen que ellos se sienten muy solos. Ciertas muchas cosas. Y es porque pasan muchas horas solos. O sea, a veces vienen los familiares, están un rato y se van. A veces vienen los médicos y se van. Pero pasan mucho tiempo solos y no se pueden mover, no pueden hacer nada. Entonces, lo que nosotros hemos pensado, a raíz de este coloquio que reunió desde filósofos hasta enfermeros que tienen que ver con estos pacientes, es hacer un sistema como el que nosotros estamos ideando, que simplemente se relacione con esta persona. Entonces mantiene una relación de intercambio constante. Entonces nosotros imaginamos un lugar como este, en donde este no es parte del proyecto, esto es hablando de una ilustración, pero imaginen que tienen un paciente. Nunca en las presentaciones mostramos fotos de estos pacientes porque son muy impresionantes, entonces lo que queremos es que sean nada más las ideas. Cuando tengamos la ocasión de probar el sistema en una situación así, entonces pondremos ilustraciones. Pero la idea es que haya una persona y una máquina que controla las luces y que controla los sonidos. Y entonces, dependiendo de los movimientos que hace la persona, de sus ojos o de los dedos que puede hacer, de sus latidos del corazón, de las pocas cosas que se pueden detectar, establezca una relación como hemos pensado que se puede tener con una máquina. Y que esta relación sea creativa en este sentido. Entonces es como una especie de tener una especie de ente ahí que se relaciona contigo y además se relaciona con una relación que ha creado. No está para estar así. Entonces, las ideas de esto son bastante complejas, están basadas en las ideas de Gilbert Simondon acerca de la relación que tenemos con los objetos tecnológicos. Esto es una cuestión filosófica, en donde los sistemas tienen que estar incorporados, en el sentido de que tienen que tener un cuerpo, tienen que ser abiertos al intercambio con el exterior, tienen que interactuar permanentemente y tienen que tener algún procedimiento de autoadaptación, es decir, de tomar decisiones acerca de cómo se reorganizar a sí mismos, una especie de ser que está, un ente. Yo lo llamo ente porque no es un ser, no está vivo, no necesita ser inteligente, no es inteligencia artificial, es creatividad computacional, pero una creatividad, como dije, no antropocéntrica. Acabamos de terminar un artículo que aceptaron, que va a ser publicado en octubre. Entonces, si están interesados, les puedo dar una copia. Muchas gracias por su atención. Me salió un poco, ¿sirve? Sí. Sí, está saliendo. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta explicación y esta descripción y esta apertura, supongo, para varias personas del público de lo que es la creatividad computacional. Me imagino van a dudas, me imagino comentarios. Supongo que tenemos tiempo para hacer una serie de preguntas. Yo tengo preguntas, pero antes me gustaría abrirlo a gente, al público. Este es nuestro laboratorio. Todavía los proyectos no están todos allí. Estamos apenas construyendo. ¿Es que DMC? DMC. Diseño y medios computacionales. .cuau.com. /MX.
Entonces, ahora estamos buscando a alguien que nos ayude porque llevamos mucho tiempo de estar haciendo páginas web. Pero, Están ahí. por cierto, como anuncio, ustedes que son estudiantes o si tienen otros estudiantes, nosotros estamos buscando gente que se interese en estos proyectos. Necesitamos manos que hagan tesis, programen y que hagan parte de las animaciones, porque cambiar, por ejemplo, hacer Caperucitas Rojas, pues necesitamos hacer los dibujos de las Caperucitas Rojas, los lugares, los personajes en distintas situaciones. Ustedes van a ser los alumnos de diseño. Pero bueno, y además necesitamos que esto, que ya lleva un trecho, se convierta en una tesis doctoral. Si ustedes estén interesados en trabajar estas cosas, estaremos más que felices. En cualquiera de los proyectos que han visto, vengan y platiquemos. Aquí estamos. Sí, pues gracias primero por tu interesantísima plática. Hay una cosa que mencionaste como de paso, pero que me llama mucho la atención y que me gustaría que ahondaras un poco más en eso. En este sistema, digamos, de agencias que hablas, ¿no? En donde la computadora incluye el proceso creativo, hablaste del error y de que es parte y que es importante tomarlo como proceso. Me gustaría que ahondaras un poco más de eso, porque casi no hablas sobre qué es fácil. Creo que es, bueno, me llamó mucho la atención porque es un proceso que poca gente habla en este espacio creativo, ¿no? O sea, sí siento que es una parte, al menos, de este espacio de producción de creatividad que no se menciona y me gustaría que hablaras. Claro. Bueno, la idea era esa, Mónica, que terminaras cosas en el aire para hacer este tipo de cosas. Esto el error es una de las cosas que nosotros consideramos que es importante para la creatividad, incluso está mencionada en el artículo que escribí con Nuria. Es una intuición que nosotros queremos tener sistemas que sean capaces o que sean susceptibles de cometer errores y luego recuperarse de sus errores, o que aprovechen una vez que uno dice, no, ese es un error, entonces que se recuperen de ello y que hagan las cosas mejor, ¿no? Pero tener este ciclo en donde generas algo y ves si funciona o si es un error, hasta ahora no está incorporado, pero es una intuición de cómo pensamos que deben ser las máquinas. No, cuando tenemos una máquina que comete errores, nosotros decimos que no funciona. No quiere decir que esté mal, puede ser que no funcione, pero no necesariamente si tú estás esperando que el sistema interactúe contigo de una manera diferente, que no es una herramienta nada más. Si tú lo consideras una herramienta, entonces un error es un fracaso. Pero si tú lo consideras un socio, un partner en algún proceso, entonces el error puede no ser un fracaso, puede ser algo que todo el mundo en conjunto puede aprender. Entonces, aún no está incorporado, pero el sistema pero ya tienen una reflexión escrita en torno a que eso puede ser importante. Sí, que es importante. Sí. Claudia. Muchas gracias, Santiago, porque fíjate que escuchándote pensaba precisamente en el proceso, digamos, más clásico, si quieres, más tradicional, que es el proceso creativo de Wallace, digamos, ¿no? Y claro, este proceso que está sistematizado en etapas, de algún modo siempre va ordenando, ¿no? Esta, digamos, producción no solamente racional, sino como también la intuición, la parte más heurística, ¿no? Del sujeto también es susceptible de algún modo de racionalizarse, es decir, un poco el juego de caja negra y caja transparente que está finalmente ordenado en esos procesos creativos,
que explican de algún modo esta perspectiva antropocéntrica. Pensaba un poco esto, es decir, te escuchaba y evocaba estos, digamos, esquemas muy clásicos, pero más que ser una pregunta, mi intervención es más como un comentario de lo que pienso y ahora te lo digo en voz alta, porque claro, estos procesos que son muy antropocéntricos, luego los presentas a un nuevo agente que parecería, tú lo adviertes bien, no es un agente artificial, es un agente que participa proponiendo con su propia paleta de colores, su propia iniciativa, quizá preprogramada finalmente, pero participa, y que en el proceso de cómo vas presentando me da la impresión que el primer trabajo con Nora es más, no sé si lo digo así de manera muy, muy salvaje, pero me parece que no reflexiona tanto en esto último que haces, más sobre una creatividad que tiene más bien que ver con un proceso no antropocéntrico, ¿no? Es decir, todavía el primero desata, esa primera como etapa, desata todavía esta reflexión, ¿no? ¿Y por qué tendría que ser la computadora un agente, ¿no? Cuando podríamos pensar muy, si quieres, todavía antropocéntricamente, que es más bien del sujeto, del creador humano y no de una máquina, ¿no? Y luego, que en un proceso más maduro me da la impresión, ya está este atrevimiento mucho más profundo con Simondon, ¿no? Sobre no solamente la relación del humano-objeto, sino esto a partir de un proceso más creativo y que no solamente me parece que se quedaría en la idea de la creatividad, sino el proceso de creación mismo que evidentemente rebasa mucho o por mucho esta idea de la creatividad, como un proceso ordenado, sistematizado, sino ya como un acto de creación, ¿no? Entonces, más que ser una pregunta, es un comentario que te quiero compartir a propósito de tu plática. Así que gracias. Gracias. Tienes razón en el sentido de que hay distintos momentos. Si trabajo con Nora es nuestra primera aproximación al problema de las críticas que hicimos inicialmente acerca de la creatividad, de cómo las máquinas deben interactuar con nosotros. Y entonces ahí el enfoque era, pues tiene que estar en un grupo, o sea, tiene que estar cobijado, tiene que tener un contexto, tiene que ser evaluado de una manera más objetiva que nada más preguntando a algunas personas, ¿te gusta la broma o no te gusta? Y cuando apareció el último proyecto, dije, esta es una segunda vuelta de tuerca, y ahora vamos a entrar en la idea de que no sea necesariamente antropocéntrica, pero el punto es que no sabemos, o sea, es una hipótesis, que puede haber una creatividad no antropocéntrica. La mayor parte de las personas trabajan en el ámbito de la creatividad antropocéntrica. Es decir, yo voy a hacer una máquina que hace lo que yo necesito y lo hace además creativamente. Entonces, dentro de ese ámbito, el proyecto inicial, sí, el del grupo, explora muchas ideas. Pero el segundo, bueno, el reto del segundo es que construir el sistema es mucho más difícil, ¿no? Estamos en medio de eso. Y luego hay que probarlo y hay que decidir si efectivamente está funcionando como queremos. Pero tienes toda la razón, ¿no? Son distintos momentos de reflexión. ¿Alguien más? ¿Paz? ¿Tú vas a preguntar? No sé por qué pensé que vos. Está muy ordenado esto. Bueno, yo te quería preguntar la relación entre inteligencia artificial y creatividad computacional, porque como ahora parece que la tendencia es hacer machine learning, inteligencia artificial y big data, y hay experimentos como el de Deep Dream de Google, que pues no sé hasta dónde el resultado visual me convenciona. O sea, ¿Cuál es el que mencionaste? Deep Dream, no recuerdo bien el nombre, ¿No? que es comenzaron intentando enseñarle a identificar imágenes y de pronto a alguien se le ocurrió por qué no pedirle que las produjese. Y el resultado es así, no sé cómo describirlo, son imágenes como muy psicodélicas que tienden a fractal
y de pronto es, bueno, los sueños profundos, como si de alguna manera estuviéramos viendo a través de, pues a través de este sistema, porque no sé si el computador, o sea, toda la enorme cantidad de datos que gestiona. Pero más el estas, sistema de yo no he inteligencia visto este artificial. sistema. Las imágenes se generan a Esa en partir. línea puedes poner, pues ya es un jueguito, ¿no? Entonces puedes incluir un término y te arroja un resultado. Y hay una galería de imágenes que se han ido produciendo. Entonces las imágenes tienen que ver con. Son imágenes fijas. Sí, son imágenes fijas. Pero bueno, como tú dices, no es inteligencia artificial, es creatividad computacional y hasta dónde se aproximan o en qué punto se alejan, si es que ahora parece que la inteligencia artificial vía el Big Data, el Machine Learning lo está resolviendo todo, ¿no? A ver, la gran solución es Bueno, la visión general es que la creatividad computacional es un aspecto de la inteligencia artificial. Nada más que evitas un montón de cosas como la conciencia, muchas cosas que son muy pantanosas. Entonces alguien te diría que si un sistema es artificialmente creativo, entonces es inteligencia artificial. Pero en el artículo que escribí con Nuria, cuestiona mucho estas cosas. Entonces, de acuerdo a la teoría de Simon Knoll, tú puedes tener un sistema que es creativo, pero no es inteligente y no está vivo. Son un aspecto aparte. Entonces, sí puedes tener sistemas. Otra cosa que es una consecuencia de esta teoría es que los sistemas que aprenden no necesariamente son creativos. El aprendizaje no es una condición suficiente para creatividad. Puedes aprender, pero no ser creativo. ¿Y eso tú cómo lo traduces desde la filosofía a un sistema? Pues que necesitas tener un sistema que además de aprender, necesita ser autoadaptable, necesita ser interactivo y ser abierto al mundo, estar en constante relación, necesita tener un cuerpo. Un cuerpo no te imagines con tus brazos, estar físicamente en el mundo real. Entonces, con todas esas condiciones, no es suficiente que aprenda, sino que tiene que tener todo esto y reincorporar lo que pueda aprender del mundo a su propio funcionamiento. Eso es una teoría bastante complicada. La relación es clave. ¿Perdón? La relación es clave. Sí. No, la relación, la interacción es... Pero cómo esta información nueva se incorpora al funcionamiento del sistema es el punto importante y ese es un proceso que Simon Knoll describe como transformación. ¿Y sería la equivalencia técnica del Machine Learning o se podría hacer así, ese salto? No es necesariamente Machine Learning. El Machine Learning es una manera de incorporar la información y de aprender del ambiente, pero no es suficiente, depende de cómo se hace. Pues sí me imagino que un proceso de traducción tiene que ver con Machine Learning. Pero el Machine Learning de los grandes datos, el Deep Learning, que está ahora muy publicitado, pues es algo que no es de este estilo, no es incorporado, no está en interacción constante con el medio ambiente, no es autoadaptable, es una cuestión más como pasiva, con un cierto propósito muy específico, que saber cuáles son tus costumbres, venderte cosas. Entonces no es... Puede ser que algún tipo de Machine Learning se pueda utilizar aquí en la traducción y aprendizaje por computadora, hay muchos aspectos. Pero este último, de moda, no está relacionado con esto. Ya tengo otra pregunta, pero la puedo dejar para más adelante. Yo quiero preguntar. ¿Tú tienes una? Sí. Bueno, Carolina. sí. Bueno, antes que nada, igual decirte que me gustaron mucho la mayoría de los proyectos. Muy bien. Sí, luego me dices cuáles. Sí, vale. Y mi pregunta era, bueno, no me quedó claro si en la mayoría de los proyectos trabajan colaborativamente, o sea, solo personas profesionales o también hay estudiantes, por ejemplo, no sé, de maestría o doctorado, porque una pregunta mía era
habías mencionado como la máquina que aspiraban a que llegue a esta instancia de aprendiz, en la cual esperan que les aporte un valor al proyecto. Entonces, en ese sentido, si trabajaras con estudiantes, supongo, tendrías como estos dobles aprendices y cómo canalizas ese proceso, si es así, porque, no sé, bueno, ¿cómo canalizas este doble proceso de aprendizaje, tanto de la máquina como de las personas del equipo creativo? ¿O cuál es la experiencia en ese sentido tuya, como este tipo de trabajo? Bueno, el proceso de generar el sistema de investigación no sigue este proceso que he descrito. Tenemos como un proceso que es el de la creación de los imaginantes, que es como el foco del experimento. Lo que nosotros, los estudiantes han participado haciendo programación del sistema, yo hice la arquitectura en una de las primeras sesiones, y luego un estudiante de la licenciatura de comunicación, que es muy bueno programando, estuvo llevando las cosas más adelante, ¿no? Agregando cosas, profundidad, movimientos que yo no había hecho. Entonces, en ese sentido participan. Y hay otros que hacen parte de los dibujos. Esta sección este paso que yo menciono así muy rápido, que es hay que conseguir material para ilustrar, es algo complicado y a veces hay que crearlo. Y entonces hay algunos de diseño que se han interesado. Ahora estamos trabajando con una idea de Nora de utilizar la novela de Arreola, de La Feria, que se llama La Feria, que tiene muchas historias remezcladas. Entonces los alumnos hacen como ejercicios, son alumnos de diseño, las que tienen que mostrar, hacer un resumen de la historia en 5 cuadros, en 10 cuadros, en 20 cuadros, ese tipo de cosas. Entonces queremos utilizar esto para experimentar con la idea de la narración con distintas imágenes. Pero eso es algo que estamos apenas empezando. En camino. Sí. Vale. Okay. Y de la máquina también, porque no llega a esa instancia. O sea, como enumeraste estos 5 puntos, en el cual el máximo era que cumpla el máster, o sea, este proceso óptimo. Sí. Bueno, pero eso es casi un estado ideal para completar la historia, utópico. Sí. Yo no espero que haya una máquina que esté siguiendo ese proceso. Sí. Y casi ninguna máquina se queda en el primero tampoco. Todas están ahí. Sí. Vale. Si logramos tener un buen aprendiz, estamos muy contentos. Vale. Hugo. Bueno, no es una pregunta, es más bien como una serie de pensamientos que me surgen en función de lo que escuché. Y además me resuenan muy profundamente porque en cierto sentido parte de mi práctica, parte de mi investigación tiene que ver con estos temas. Supongo que un poco más alejados de la parte más metodológica y numérica a profundidad. Pero sí en la parte de la creatividad computacional, aunque a lo mejor desde mi campo no la concibo como una área de investigación como la creatividad computacional, pero en la práctica, pues mucho del trabajo que supongo que una comunidad queremos hacer es justamente borrar esa frontera entre estas herramientas y la manera en la cual nosotros concebimos los procesos y podemos generar unos diálogos que conviertan esta herramienta en un compañero que te sugiere o que te invita o varios de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención mientras teoría, por ejemplo, pensaba, bueno, primero pensé en David Koch con su Music Experiment, como se llama, porque no sé si los han oído, pero son impresionantes a primer grado, ¿no? Después, a lo mejor para un músico profesional, cuando tú ya oyes las sutilezas, pues ya te das cuenta que lo hizo una máquina. Pero lo que digo es, con una serie de reglas, ahora entendidas, ahora bastante primitivas probablemente, pero que hace 25 años eran bastante interesantes, pues hizo variaciones de Bach, variaciones de Beethoven, variaciones de muchas cosas que suenan muy bien, ¿me explico? Pero esos experimentos se quedaron así. Entonces mi pregunta sería, bueno, ¿eso es o eso no es creatividad computacional o simplemente es un experimento de variación a través de formalizar
un lenguaje y con ello hacer variaciones y controlarlas con tal precisión, porque el personaje es un experto en música, que es capaz de hacer un sistema experto que es capaz de producir y engañar a la gente, ¿no? Eso a lo mejor está lejos todavía de entender lo que sería modelar, ¿no? Pero bueno, eso es como un pensamiento, ¿no? Que me surgía por ahí. Otra idea que me pasea, que me gustaría, esa sí es pregunta es, ¿cómo ves el futuro? O sea, tu intuición, ¿hacia dónde te imaginas el futuro con tu experiencia en estos campos? ¿No? Esa era otra cosa. Otra cosa que también me surgía es, bueno, ¿hasta dónde todos estos experimentos que se habían quedado en juguetes, como tú los mencionas, se está convirtiendo en práctica común en los territorios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo Spotify, ¿no? Y todas estas grandes, un poquito con lo que Paz mencionaba, estas grandes empresas que tienen la capacidad para hacer, la capacidad para producir de esta manera. Spotify hace 3 o 4 años compró a Sony, a todo este grupo francés que se dedica a hacer creatividad computacional aplicada a la música. Tuvieron un par de hits muy grandes porque hicieron música pop completa, ¿no? A todos los niveles, que es una cosa muy interesante que también mencionabas, porque la hacen en la formalidad, es decir, en la parte del análisis de la forma, en el render, porque después sintetizan los sonidos, y en la narrativa, porque los textos, muchos de los textos fueron generados también a través de procesos computacionales. Pero luego tuvo que llegar el cantante real, porque ahí sí no pudieron hacer un render de una voz real que no engañara a la gente, y tuvieron que cuidar la narrativa porque también no están los modelos capaces de hacer poesías y líricas que te engañan. Bueno, si es engañar, porque también lo mencionabas, es la pregunta o es la intención de los sistemas, ¿no? Será otra como una sensación que también me surgía por ahí. Cuando hablaste de Caperucita Roja, pensé mucho en el proyecto de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro es un proyecto muy grande y tuvo los medios para hacerlo, de poner a niños de muchas partes del mundo, no sé de cuántos países, pero sé que de muchos países, a escribir Caperucita. Y lo que ella quería tener era justamente, todo el mundo conocemos Caperucita, pero todos los niños de todos los países lo iban a escribir de manera diferente. Y entonces tiene un corpus de no sé cuántos miles de historias de Caperucita, ¿me explico? Y ellos lo utilizaban más para análisis lingüístico. Pero sí dije, qué excelente oportunidad para ahora más bien hacer análisis de lo que es la descripción de la narrativa, ¿no? Que es eso, otra cosa que pensé, ¿no? Y la última, bueno, que sí es, me imagino que muchos de estos sistemas, bueno, más bien muchos de estos sistemas para volverse así de sofisticados requieren pues, de un desarrollo tecnológico muy profundo, es decir, o no, porque, bueno, pero me lo imagino, ¿no? Es decir, ¿quiénes lo están haciendo en tu equipo? Y dónde están esas personas. Bueno, entiendo que tu grupo de investigación era ese trabajo, ¿no? Pero a mí me encantaría conocer muchas más personas que estén haciendo eso y que tengan ya el entrenamiento para hacer una programación sofisticada, porque en la comunidad de artistas creo que nos quedamos muy cortos. Tenemos el sueño de hacer máquinas que dialoguen, pero pues se programa con una serie de herramientas muy primitivas y se ven los resultados de las interacciones, ¿no? Entonces, esa era como otra curiosidad que tenía, ¿no? Y buena onda. Gracias por el comentario. Bueno, pues son muchas cosas, a ver si me acuerdo de todo. Es muy importante esta idea de engañar o no engañar. La idea de engañar viene desde el test de Turing, ¿no? Que es esta cosa de no te digo quién está haciendo las cosas y si tú crees que Dios hizo a una persona y en realidad es una computadora, bingo. Hay muchas personas que cuestionan esta manera de pensar. Entonces, por eso, en esta
puse yo, que es creatividad computacional, no simplemente creativo. Hay mucha gente que busca que cuando se ve orillada, y me dicen, bueno, esto es creativo o no es creativo. Es creativo porque suena como va, pero no es va, y se nota. Pero se parece, bueno, sí se parece, pero no es, no llega a confundirte, o aún si llega a confundirte, pues, ¿qué valor tiene? Solo la pregunta de valor. Entonces, cuando se ven orillados, dicen, bueno, es que esto es creatividad computacional, no es creatividad. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y para qué creemos que creatividad computacional si no es creativo? Entonces yo creo que eso no es nada, no sirve de nada. Entonces, lo que tiene que ser es ser creativo o no, en el mismo sentido que cualquier otra cosa. Entonces, por eso la idea de tener una máquina que es creativa dentro de un equipo, porque en ese contexto es como puedes saber si la máquina lo está haciendo bien en el sentido más extenso de la palabra. Entonces, yo creo que no se trata de engañar. Yo creo que las cosas que produce una máquina, si son creativas o no, ese producto debe jugar el mismo rol que cualquier otro producto. Es decir, si tienes una máquina que produce pinturas y esas pinturas los críticos las seleccionan y las exhiben y hacen exposiciones y se venden, entonces están jugando el mismo rol que las pinturas hechas por cualquier persona. Y entonces puedes decir que son creativas, pero no porque son una simulación o se parecen o están engañando. No. Pero, perdón. Mi duda sería, justamente como profesor de arte, que ese proceso de evaluar la creatividad en los humanos es en sí extremadamente complejo, ¿no? Y luego también podrías rastrear que la gente que llega a hacer cuestiones innovadoras, o sea, hasta dónde el vínculo creatividad y técnica están relacionados. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, para mí la validez de que entre a un círculo museográfico creo que es más de nombre de familia y contactos que de una cuestión más fácil de evaluar. Es tan difícil y en la vida práctica es tan diluido que yo cada vez estoy más alejado de que ese gremio pudiera validar lo que es la creatividad. ¿Me explico? Sí. Entonces, a lo mejor en los ejercicios que están haciendo con niños, ahí hay un territorio muy interesante de lo que es la creatividad también, porque es mucho más neutral, estoy ya pensando en voz alta, ¿no? Pero ahí donde no existen todos los dogmas, donde no existen los ejemplos, se dan procesos que tú dices, oh, aquí surgió algo de la nada, que a lo mejor eso es uno de los indicios de la creatividad. Entonces, modelar eso numéricamente, digo, por más sofisticado, ¿no?, que sea, es como donde digo, ¿cómo evalúas eso si la humanidad es tan difícil? Precisamente, si tú haces el desarrollo del software desde adentro, no es tan difícil. Esa es la razón por la que nosotros proponemos un modelo en donde la computadora sea parte de un equipo. Entonces, que a lo mejor pasa desapercibido no es nada más una ilustración así, sino que el Oscar es un premio a los distintos roles que juegan distintas personas en la creación de una película. Entonces tú puedes repartir, si quieres, el grado de creatividad de una película entre todos los que participaron. Algunos son más importantes que otros, pero todos llevan un porcentaje. Entonces, con esa visión, si tú tienes una computadora que participa en un equipo, aquí, y entonces en alguno de estos, entonces, pues también lleva un porcentaje de creatividad. A lo mejor si nada más funciona como un ambiente, es algo pues, casi intrascendente, pero si llega a ser un aprendiz o un generador, entonces tiene en el sentido de que tú no podrías hacer el producto sin la máquina. Pero no nada más como una herramienta, sino con los elementos que aportó para el final. Entonces, sí,
funciona desde adentro, entonces la evaluación es más fácil, porque la evaluación, la participación de alguien en un grupo de personas o en un grupo de gentes tiene una consecuencia en el producto final. O sea, la animación, el animático, la película es mejor o es peor si alguien lo hace mal. Entonces, tú puedes saber qué aspecto es el que está funcionando bien, el que está funcionando mal, y tú, antes incluso de que se termine el proceso, puedes evaluar de la misma manera que lo harías con una persona, si la máquina te está dando un buen resultado. De hecho, las personas que evaluaron las animatics que nosotros les mostramos, decían cosas así como que, bueno, es que no tiene suficiente fuerza, o la combinación está clara, o se confunden las ideas en cierta parte. Son críticas que harían al trabajo de una persona. Y están haciendo aquí esas críticas a un animatic creado por una máquina. Entonces tú puedes hacer el algoritmo puede tomar esto para introducirlo y generar algo mejor después. Y tú puedes medir si lo está haciendo bien o no, porque está mucho más claro qué es lo que esperas cuando estás trabajando dentro de un equipo que cuando tienes un producto terminado y no ves quiénes hicieron qué partes. Por eso le llamamos agente, ¿no? Agente es para que no se distinga si es una persona o una máquina. Exacto. Pero fíjate, no sé, Sí, porque estamos en la red, ¿de acuerdo? Pero fíjate, esto que dices es bien interesante, porque justo lo que yo veo en esto que dices respecto al comentario de Hugo, es este efecto de la caja negra. Es decir, ¿cómo le pides a un alumno que te resuelva el eureka? ¿No? O sea, y el eureka, como por fin he dado con la idea, pero que es un proceso, por un lado, oscuro, casi del orden de lo inefable, pero por otro lado, muy racional. Y me parece que, si bien te entiendo y te leo desde desde estos procesos creativos muy ordenados y muy sistematizados, yo lo que entiendo es que esta creatividad, o tomar a la computadora como un agente creativo, tendría este elemento no solo de caja negra, es decir, de poderse corregir, adaptar al proceso de lluvia de ideas o de propuestas o de lo que venga, para finalmente tener como este eureka, que al mismo tiempo implica también un proceso racional porque se puede verificar. O sea, me parece que de algún modo es, no sé si sea correcta la manera de decirlo, pero de algún modo es generativo, sin que por eso merme la parte heurística, ¿no? El punto aquí es que el momento eureka no es el único aspecto de la creatividad. Entonces, puedes tener, por ejemplo, un sistema que genera opciones, y tú, a partir de todas estas opciones, dices, claro, ahora lo veo, la persona que está utilizando la máquina. Ahora, de todas maneras, la máquina está haciendo una parte creativa, porque tú no hubieras llegado a ese momento sin la participación de la máquina. Seguramente todos ustedes han visto el programa de televisión de Doctor House, que en todos los programas tienen un momento eureka. Pero el programa consiste en que tiene un conjunto de personas que lo cuestionan. Entonces él todo el tiempo le están cuestionando. Y él no puede pensar sin nosotros. Entonces, se supone que es una persona creativa, más siguiendo la trama. Si ustedes lo consideran, no lo discutimos después, pero digamos que siguiendo la trama, lo que sucede es que tienes esta interacción y luego hay un desenlace creativo. Entonces, no puedes decir que él solo es creativo en esa circunstancia, porque ahí están nosotros, y sin nosotros no podrías obtener el mismo resultado. Entonces es lo mismo aquí. Entonces, a lo mejor, si tú, el máster es el que da el chispazo de eureka, pero todo lo demás es importante también. Y tú puedes, en mi opinión, decir que una máquina que es generadora de opciones y esas opciones llevan a producir algo creativo en conjunto, entonces esa máquina es creativa en el sentido de creativa, pero no solo en el sentido de que genera sola algo que funcione en el micromundo, sino que es creativa en el mundo real.
en un equipo de personas que producen algo que, de acuerdo a los estándares sociales, a los mecanismos normales de evaluación de los productos creativos, funciona. Si tú tienes un conjunto de personas que usan nuestro sistema de los animatics y producen imaginatics que son premiados, bueno, pues ese mecanismo natural de la sociedad para determinar si algo, una animación es creativa o no. Es un premio. Y entonces, si todo el equipo es creativo, bueno, pues les toca a cada quien su pedacito, ¿no? El Eureka, bueno, pues de lo mejor le toca el 70%, pero los otros también funcionan. Y por eso la progresión, ¿no? Tú quieres que la máquina cada vez sea más sofisticada. Ahora, ¿cómo hacer que una máquina tenga un Eureka? Bueno, no lo sé en general, yo creo que nadie lo sabe en general, pero a lo mejor si tú estás trabajando en algo específico como hacer imaginantes, eventualmente, utilizando, por eso lo ponemos como un proceso de planificación, eventualmente ya que pasaste todo esto, pues a lo mejor puedes llegar a que haga algunos momentos sobre no lo sé. Pero sí sé que no puedes usar un mundo de juguete. Sí sé que necesitas un método efectivo de evaluación y que yo creo que solo se puede dar en un contexto de un equipo. Y sí sé que tienes que tener desde el principio algo en lo que estás convencido que es creativo y por eso se supone que ya tienes que tener un proceso creativo bajo los estándares de la sociedad. Si se trata de una pintura, bueno, pues tiene que ser evaluada positivamente por los críticos, por la sociedad, tiene que exhibirse, venderse o cualquier otro mecanismo que la sociedad imponga a eso, ¿no? Y no algo que es aparte, que está tratando de engañar, como que hace como que se parece, pero no, tiene que ser real. Si ya tienes una máquina que hace un concierto, bueno, pues tienes que poderlo tocar en una sala, que la gente pague por entrar y que aplauda al final. Entonces, ese es el mecanismo normal, ¿no? Pues eso es el que tiene que ser. Y lo mismo sucede con la música, también el compositor, aunque esté solo, pues tiene ideas de otros compositores, de otras personas, puede discutir sus ideas con colegas, y estos roles que se juegan en el proceso los puede jugar una máquina y ser creativa. Tú preguntaste cuál es el futuro. Bueno, sí, fantasía, ¿no? Bueno, en el corto plazo yo creo que tenemos que entender la creatividad de las máquinas. Empezamos pensando en las máquinas que cometen, que hacen genialidades. O sea, que alguien es creativo si es un genio. Bueno, no, todos tenemos pequeñas genialidades en el día. Resolvemos problemas, no nos caemos en los hoyos, o sea, hay muchas cosas que hacemos. Entonces, las máquinas pues tienen que entrar dentro de ese mismo rol. Si algún día tenemos una máquina que hace genialidades, bueno, fantástico, pero no es... Yo creo que nosotros no necesitamos máquinas que hagan genialidades. Tenemos personas que hacen genialidades y eso es suficiente. Necesitamos máquinas que sean útiles. Y pensamos que las máquinas son útiles como herramientas, pero conforme las herramientas cada vez son más sofisticadas y más complicadas, son más difíciles de utilizar, más difíciles de insertar en la sociedad y además producen muchos efectos colaterales. Entonces, la idea de generar herramientas tiene un límite y no podemos vivir llenos de herramientas, ¿no? Si la progresión sigue como hasta ahora, esta es la visión apocalíptica, pues tendremos un planeta lleno de personas y máquinas, en donde va a haber poco de otras cosas, ¿no? Nada verde, digamos, va a haber personas y carnes. Entonces, en ese mundo, que es más bien como si fuera la Tierra, se haya convertido en una nave espacial, donde caminamos por pasillos controlados por máquinas y demás, pues las relaciones que nosotros tenemos que tener con las máquinas no pueden ser de todas son nuestras herramientas. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que tienen que hacer en todo el tiempo, en todo el momento. Estamos en una relación diferente con las máquinas. Porque además las máquinas nos generan ya ahora estrés, nos generan frustración, nos hace hacer malos trabajos, malos resultados, porque no las sabemos usar, porque no son las herramientas adecuadas para lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos es tener una máquina que establezca una relación con nosotros creativa, en donde se va a desarrollar mutuamente una forma de hacer las cosas entre ambos, ¿no?
pues nosotros no tenemos que aprender. O sea, las computadoras tienen que aprender a usarnos a nosotros, a veces. Y la manera de hacer eso, pues, es pensando en creatividad computacional o computadoras creativas. La idea de que el término de creatividad computacional es un poco en el sentido del genio en la botella, y lo que nosotros necesitamos son máquinas creativas, más en el sentido de Simon. Entonces, yo creo que si nuestra investigación tiene éxito, entonces tendremos mejores máquinas que se relacionen con nosotros. Ahora, el futuro muy largo, pues no sé. A mí me gustaría pensar que tenemos una mejor relación con las máquinas y que no lleguemos a tener un planeta que es una nave espacial. Sí, porque tú sigues la progresión que llevamos hasta ahora y en 100 años, pues, ¿qué vamos a tener? ¿Qué otra pregunta me hiciste? Me hiciste preguntas muy interesantes siempre. Además del futuro, ¿qué más? El equipo de trabajo. El equipo de trabajo. Bueno, el equipo de trabajo somos, en todos estos proyectos, salvo el último en el que estoy trabajando con Nuria, somos Nora y yo, y los estudiantes que podamos pepenar. Los sistemas los hago yo, digamos, en la arquitectura, en principio, y han participado unos estudiantes programando. Ahora estamos pusimos un proyecto con las CITES, Nuria y yo, que esperamos que nos den, en donde contemplamos contratar gente para hacer estas cosas. Bueno, si tú tienes un buen estudiante de una licenciatura de computación que ha trabajado en el Ministerio de Software, pues tienes a alguien que sabe programar bastante bien. O gente que ha hecho doctorados en aprendizaje computacional, pueden hacer estas cosas. Entonces, pero no es un equipo muy grande. Y además siempre tenemos el problema de dinero. Que podemos tener a alguien que trabaja como estudiante todo el tiempo como parte de su curso, de su tesis o una cosa así, pero no podemos tenerlo allí. Lamentablemente, mucho tiempo no podemos sostenerlo. Entonces, si tenemos el proyecto que vamos a contar en el que puede ser un estudiante, tenemos pensado dos: uno que sabe mucho sobre la cuestión de, es más hacia los aspectos de la creatividad, y el otro es más la cuestión de ingeniería, parte heavy. Pero hasta ahora tenemos el sistema el último, de Simon, ¿no? Pues yo he hecho el software y he hecho el hardware con Arduinos y cosas para controlar los sensores y demás, todo lo he hecho yo. Es parte de lo que hice en Barcelona, en la sala de mi casa. Y, perdón, por ejemplo, cuando Elizabeth, perdón. Bueno, cuando este programa que tú estás diseñando interactúa directamente con un humano, pero que tiene unas capacidades realmente limitadas, ahí es donde tu prueba y error creo que crece mucho más, ¿no? Porque si no hay inteligencia artificial, que eso es algo que, si me puedes explicar mejor, si no hay inteligencia artificial, ¿cómo la máquina o el software determina que la persona sí está recibiendo el impulso que necesita? ¿Cómo entiendes la complejidad de un cerebro así, sin inteligencia artificial, sin tener conocimiento de cuál es la percepción del otro? Bueno, el punto aquí es precisamente que no tienes que, el objetivo del proyecto no es llegar a comprender a la persona. Bueno, hacer acompañamiento, ¿no? Exactamente, es como hacer un acompañamiento. Entonces, se trata de un sistema que va más allá de las necesidades. O sea, no es un sistema que va a atender a la persona en términos de sus funciones, de supervivencia. No. Es nada más un sistema que atiende su soledad y aburrimiento. Entonces, lo que haces es un sistema que detecta, por ejemplo, las cosas que hace la persona, detecta patrones de lo que hace la máquina, hace la persona, y puede detectar si a la persona le gusta o le interesa lo que la máquina está haciendo. Pero al revés también, la persona puede detectar si a la máquina le interesa lo que la persona está haciendo. Y en ese sentido se establece una relación
en donde no hay un propósito particular predefinido, no es una relación para querer llegar a algo, pero donde nosotros podemos percibir los patrones que nosotros estamos buscando de generar ciertas nuevas estructuras que son una adaptación a la situación en donde las dos personas pueden encontrar que les interesan cosas en común, por ejemplo, pero yo no puedo decir cuáles son, porque depende de la máquina y el tiempo que ha estado funcionando y depende de la persona que está allí, qué es lo que le gusta. Todo esto es interesante en este contexto porque precisamente la relación es muy limitada. Si tú pones una persona normal, pues entonces hay tantas variables y tantas posibilidades que es imposible ver qué está sucediendo. Pero aquí la expresión de aprobación se puede dar por cambiar, por ejemplo, tu ritmo cardíaco, porque la computadora aprende que cuando la persona mueve el dedo un poquito o cierra un ojo, quiere decir que le gusta lo que la máquina está haciendo. Y le gusta, pues puede ser las condiciones de luz, puedes ponerla en el cuarto color rosa y no te gusta, o puedes ponerlo con una luz baja en cierto momento de la tarde que me gusta, y entonces yo puedo expresar que me gusta. Y al revés también, la computadora puede gustarle una cierta situación. Los gustos de la computadora dependen de sus limitaciones físicas, igual que las nuestras. Y entonces ella puede encontrar más agradable ciertas condiciones de luz en ciertos momentos. Entonces puedes hacer una negociación de cuáles son las condiciones de luz que gustan a ambos, por ejemplo, que es una relación establecida entre esa máquina y esa persona, y no, a lo mejor no se daría igual entre los demás. Entonces no es algo que esté preprogramado, porque no sabemos cuáles son las circunstancias de esas personas. Esa es exactamente la idea, que es una máquina que debe adaptarse a las circunstancias y aprender a funcionar en las circunstancias en las que está. Sin conciencia. No es necesaria la conciencia para lo que estamos buscando. Habría que definir qué es la conciencia. Exacto. Bueno, eso es algo muy pantanoso, pero una de las ideas muy interesantes de Secondón es que tú puedes ser creativo sin necesidad de ser, de tener conciencia o de ser, de que haya inteligencia. Ahora, tú puedes imaginarte en el futuro que esto puede llegar a una relación mucho más complicada, etcétera, pero bueno, no es lo que estamos. Nosotros estamos interesados en saber qué es la creatividad, qué es la creatividad de las máquinas. Entonces, aquí la idea de la creatividad no antropocéntrica es algo que, bueno, nosotros lo estamos aquí manejando como si fuera voltearme las tortillas, pero en realidad la gente se pone de separar pestañas cada vez que lo dices. No se pueden imaginar esta idea de que como una máquina se activa con respecto a qué, si no está haciendo algo que no sea beneficioso para nosotros. ¿Y por qué queremos además construir una máquina que haga cosas beneficiosas para ella? ¿No? ¿Para qué vamos a esta idea? Pues porque queremos experimentar con nuevas relaciones entre las personas y las máquinas. Y queremos además, nuestra hipótesis es que si tenemos una máquina así, que comete errores, que está allí, que a lo mejor está mirando el ombligo como haríamos nosotros en una tarde de domingo, sin nada en particular, pues es inútil, pero a lo mejor no lo es. A lo mejor está allí y puede interactuar con nosotros y hacer un comentario así, ay, qué bonito, ¿cómo fue tu día? ¿No? ¿Cómo te sientes? Yo me siento mal porque llovió en la tarde y se me mojaron los cables, no sé, ese tipo de cosas. Es experimentar con una forma de relacionarse con una máquina en la que la máquina no es tu herramienta. A lo mejor cuando lo construyamos y hacemos experimentos resulta que no, es algo profundamente desagradable por lo que nadie estaría dispuesto a pasar. ¿Eh? Pues sí, pero la Odisea 2001 es una máquina inteligente, eso es diferente, ¿no? Hay una conciencia y hay muchas cosas que nosotros no estamos buscando. Estamos buscando nada más una relación creativa. Pero espera, tú ya terminaste, Elisa. Sí, terminé. No, más bien que estamos Sí, una duda. Perdón, sí, bueno, es que nada más déjame decirse que la idea de este seminario es que las conversaciones comiencen, no que
técnico. Entonces, Claro. si hay algo que no pudiste decir o cualquiera de ustedes, estoy dispuesto a leer más. Tengo la idea de ir a leer ahí a la resistencia, por supuesto. Pero entonces, la pregunta. Adelante. ¿Por qué? Ok, si definir la creatividad es tan complicado, si en humanos y máquinas, uno más, sentí un sesgo, o no un sesgo, sino una inclinación al concepto de creatividad y arte, porque están haciendo narrativa, porque están haciendo cine, porque están haciendo animación, porque por ejemplo es Caperucita, y esto es como decir, y eso es uno de los errores que creo que existe en la comunidad, es los procesos artísticos son creativos, pero los procesos de un odontólogo al sacar de una manera novedosa una muela, ahí no hay creatividad, ahí hay quién sabe qué. Entonces, ¿por qué? Porque no sería más neutral utilizar ejemplos más acotados, sí, más medibles del concepto de creatividad en otros territorios menos arenosos que los del arte que esto. Yo estoy de acuerdo contigo, puede haber creatividad en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier aspecto. De hecho, esto es creativo. Aquí no hay arte, es simplemente una relación de subir, bajar la luz y hacer movimientos. Yo creo que sí hay un sesgo en la comunidad de creatividad computacional y mucha gente hace cosas que tienen que ver con arte. Pero yo creo que tiene que ver precisamente con el hecho de que en la sociedad tampoco la gente considera que el dentista que encuentra la manera de sacar la muela sin dolor está siendo creativo. Tampoco sales del dentista y dices, ¡ay, esto es súper creativo! Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Alguien que hace cualquier pintura es creativo. No importa si es una pintura que nadie compraría o que nadie debería hacer. Pero así es como lo vemos. Entonces, cuando tú lees discusiones sobre creatividad computacional, pues se habla de creatividad en el diseño, por ejemplo, y es un poco, sabes, un poco el arte, o creatividad en los negocios, o en otros aspectos, sí. Pero sí, yo sí considero que puede haber otro. Ahora, como también estoy interesado en las instalaciones y cosas artísticas, pues sí, a veces, sí, estoy ahí metido en las cosas, pero no, yo no considero solamente las posibilidades de hacer cosas artísticas. Tampoco considero que todas las personas que hacen cosas artísticas sean creativos necesariamente. Entonces, creo que esto del Sistema Nacional de Creadores, no sé qué, le pone automáticamente el calificativo a todos los demás. Bueno, pues ya cerramos. Entonces, muchas gracias. Nieves. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes no las conocen? No, somos invitadas de paz, pero a mí me parece muy interesante. Bueno, está perfecto que sea invitado. No, digo de las instituciones, me pareció muy interesante porque trabajo no directamente con la animación, sino con la producción de ¿Y conocías a los animales? Sí, ustedes me parece que estuvieron en Chroma Fest y en la productora. No sé si por ahí ya tenían contextualizado de lo que decías, pues sí. Sí. ¿Y tú, Nieves? Yo vengo de España y estoy aquí de paso. Y me he quedado con una pequeña pregunta. Yo trabajo mucho tiempo en... ¿Está prendido o apagado? No sé si quiero preguntar. No, todavía no lo es importancia, pero está bien. Yo he trabajado durante muchísimos años con músicos y con derechos de autor. Entonces, si una máquina genera una creatividad que la humanidad necesita consumir de un modo capitalista, ¿cómo se transforma esa creatividad En derechos de autor. En derechos de autor. Yo he escuchado debates acerca del derecho de autor cuando hay máquinas, porque si tienes una máquina que hace algo creativo, entonces ¿quién es el autor? ¿Es el programador de la computadora y es el autor? ¿O es la máquina?
Yo creo que para empezar, la mención del derecho de autor es algo que interesa a las personas. Entonces, tiene que ser una persona. Asignarle derecho de autor a una máquina, pues no tiene sentido, porque a la máquina no le interesa. Por lo pronto, ¿no? Si algún día le llegara a interesar, porque eso significa que va a aumentar su sueldo, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces a lo mejor habría que debatirlo, pero en este momento, a los únicos que les interesa tener el derecho de autor son las personas. Entonces, o es el programador o el diseñador o alguien que esté ahí involucrado, o puedes pensar que nadie tiene los derechos de autor. En fin, ¿no? Es como un poco la idea de tener derechos de autor sobre las semillas o sobre alguna disposición genética. No, yo soy el autor de la semilla, o es la naturaleza, o es Dios, o quién, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a tener yo los derechos de autor sobre algo que sucede en la naturaleza? Entonces, generalmente hay mucha gente que cree que pues, las semillas no tienen derecho de autor, o los cromosomas, todo esto. Entonces, si tú haces una computadora que es capaz de crear cosas, bueno, pues tú hiciste la computadora, pero si es una computadora creativa en el sentido que hemos estado hablando, entonces es una computadora que va a tener una interacción con el medio ambiente y con las otras agentes durante algún tiempo y a lo mejor eventualmente producir algo creativo, pero entonces todas las personas por las que han pasado por allí tienen algo que ver, tienen parte en este proceso, y entonces pues, a lo mejor el programador se agradece que lo haga, pero no es el autor. En fin, no es algo que esté claro, que esté definido, yo creo, pero es una buena pregunta, ¿eh? No, tú dices que no tiene importancia, pero es algo que mucha gente se pregunta. Sí. ¿Cómo? Que yo creo que ahora sí se va. Ya, sí. Vamos a darle un